Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Inclinen su rostro, por favor, en actitud reverente, cierren sus ojos, oramos a nuestro Dios. Padre bendito, le damos las gracias en este momento por la oportunidad que nos da de poder tener este tiempo de alabanza, Señor, tiempo de comunión con tu Espíritu Santo. Queremos rogar en este momento que tu Espíritu obre en nuestro corazón, nuestra mente, para que podamos hallar la gracia que necesitamos delante de ti. Gracias, Señor, por la oportunidad y la libertad que tenemos de abrir tu palabra y poder escudriñar en ella, Señor, el mensaje para nuestras almas, para nuestras vidas, para ser edificados, Señor, para ir en el crecimiento espiritual y la transformación de nuestras vidas para la gloria de tu nombre. Bendice el mensaje, Señor, que tu siervo solamente sea el medio, el instrumento, Padre bendito, por el cual hables a nuestras vidas, a nuestros corazones. Que cada uno de nosotros tengamos la disposición, Señor, de poder recibir tu palabra y aplicarla a nuestras vidas. Gracias, Señor, estamos en tus manos. Rogamos, pues, tu bendición, tu presencia entre nosotros, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Quise tomar este pasaje, hermanos, porque es un pasaje que nos habla claramente de cómo nosotros, como creyentes en Cristo, vivíamos en otro tiempo, siguiendo, dice la Escritura, la corriente de este mundo y practicando lo que todo mundo hace, sobre todo, hermanos, en estas fechas. Aunque tenemos ese tiempo, hermanos, para recordar, para tener compañerismo entre nosotros y para recordar un poquito sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El tema de esta noche que quiero compartir, hermanos, es el verdadero origen de la Navidad. No es mi propósito desanimar a algunos, pero la Navidad es considerada por muchos como un tiempo maravilloso. ¿No es así? Como un tiempo, hermanos, que enfoca a todos en dar. Como un tiempo en que enfoca a la unidad y a la armonía familiar, que enfoca a todos en la música, en las decoraciones hermosas, en cantar villancicos navideños y todo, con el supuesto pretexto, hermanos, de adorar a nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que eso no es así, ¿verdad? El mundo toma esto solamente como pretexto para la fiesta, para todo ello. Y esto parece bonito. Es bonito, hermano. No sé si usted tiene buenos recuerdos de estas temporadas, ¿verdad? Los festejos, la convivencia y todo ello. Pero al pensar, hermanos, y ver todo esto, a mí en lo personal me hace pensar, al ver los cantos, los villancicos, las decoraciones, los arbolitos, las luces, todo, hermanos. No sé si usted, pero a mí me hace pensar que si es así, si el mundo lo celebra así y los cristianos también, esto debería estar en la Biblia. Debería estar en la Biblia. La Biblia debería hablar abundantemente, hermanos, sobre esta festividad, sobre las decoraciones, sobre el intercambio de regalos, sobre las luces, sobre Santa Claus, ¿verdad? Sobre todas estas cosas. Deberían estar aquí en la Biblia, ¿no es cierto?
Porque eso es lo que enseña el mundo, lo que practica el mundo. Pero ¿sabe cuál es el problema, hermanos? Que nunca nos cuestionamos. El problema es que siempre seguimos, hermanos, la corriente del mundo y hacemos lo que por naturaleza todo mundo hace. Nosotros también lo hacemos por el simple hecho de que todo el mundo lo hace. Pero para eso, hermanos, vamos a la palabra de Dios y vamos a examinar con cuidado cuál es el origen de la verdadera Navidad. Mire, le decía, no quiero desanimar a nadie. Qué bueno. Como creyentes tenemos que aprovechar esos tiempos también. Y hoy debimos haber traído invitados, ¿verdad? Pero estamos comenzando. Para el próximo año tendremos, si Dios nos permite, una oportunidad más. Y hacer algo todavía más, ¿verdad? Pero la Navidad, hermanos, tiene su origen, mire, no en la Biblia, sino en las costumbres romanas y su religión. La Navidad tiene su origen en las costumbres romanas y en su religión. ¿Por qué el 24? ¿Por qué el 25 de diciembre? Porque en el segundo siglo, específicamente en el año 274, hermanos, el emperador Aureliano decretó como celebración oficial el solsticio de invierno en el segundo siglo. A esta festividad que se decretó como oficial en el Imperio Romano, hermanos, se le llamaba la Saturnalia. Y de ahí proviene precisamente esta fiesta, la Saturnalia. ¿Qué era la Saturnalia? La Saturnalia era sencillamente un festival de la cosecha, que marcaba el solsticio de invierno, el regreso del sol y honraba a Saturno, el dios del fuego. Y duraba del 17 de diciembre al 24, del 17 al 24 de diciembre. Esta festividad movía a los ciudadanos de todos los pueblos que estaban incluidos, que eran parte del imperio. Movía a los ciudadanos, hermanos, a tener un tiempo de alboroto, un tiempo de festividad. Era cuando todos decoraban sus casas, sus hogares con verdor, con luces, y se daban regalos unos a otros, daban regalos a los niños y también, hermanos, a los pobres. Ese era precisamente el festival del 25 de noviembre, la Saturnalia del 17 al 24, pero el 25 de noviembre, hermanos, de diciembre, perdón, era un festival dedicado en latín, Natalis Solis Invictus, que significaba el nacimiento del sol invicto, 25 de diciembre. Y era el día más corto del año y se creía que el sol nacía de nuevo. Más adelante, en el año 313, cuando Constantino, ya como emperador de Roma, hermanos, decreta ahora el cristianismo como religión oficial, hermanos, esta fiesta de la Saturnalia fue cristianizada. Es decir, el pueblo, hermanos, se enfrentó a un problema. A esta fiesta ya era algo que tenían que festejar y la gente, usted sabe, ¿verdad? La fiesta no le huye, al contrario. Le huyen al trabajo, le huyen al compromiso, le huyen a las cosas que de verdad son buenas, hermanos. Pero a la fiesta, nadie, ¿verdad? Es al contrario. Entonces, cuando se enfrentan a este problema de que ahora tienen que ser creyentes, cristianos por obligación, por decreto del imperio, hermanos, entonces, ¿qué hacemos con esta fiesta? ¿Qué hacemos con la Saturnalia? ¿Qué hacemos con toda nuestra costumbre? Y fue ahí, hermanos, cuando este festival se introduce, hermanos, en el cristianismo y se comienza a practicar.
El planeta Saturno fue llamado así más adelante en honor al dios del fuego, porque Saturno tenía sus anillos brillantes y fue llamado de esa manera. Entonces, hermanos, la Navidad se desarrolló como un medio para reemplazar la adoración al sol. Eso era la Navidad, hermanos, la adoración al sol. Una festividad en grande, hermanos, en donde todo el pueblo se congregaba para hacer una juerga tremenda y duraba, hermanos, una semana completa. Pero todo en la adoración a Saturno. Entonces, surge la pregunta, ¿cuándo nació nuestro Señor Jesucristo? Y yo creo, hermanos, que todos los creyentes, al menos los que ya tenemos algún tiempo en el cristianismo, sabemos que Jesucristo no nació en estas fechas, ¿verdad? El mundo celebra estas fechas y aprovecha estas fechas, hermanos, y es bueno hasta cierto punto para nosotros porque tenemos la oportunidad. La gente, ¿verdad?, se vuelve un poco más sensible al evangelio. Se vuelve un poco más sensible por el ambiente que se genera, el comercio, la música, ¿verdad? Los festivales en las escuelas y en todas partes, ¿verdad? Entonces hay oportunidad para nosotros, hermanos. Pero bueno, ¿cuándo nació nuestro Señor Jesucristo? Vamos a Lucas capítulo 2, por favor, hermanos. El Evangelio de Lucas, capítulo 2. Versículo 1 dice la escritura así: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Verso 7. Y dio a luz un hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Verso 8. Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Cuando estudiamos, hermanos, estos pasajes, nos damos cuenta de varias cosas, varios incidentes, varias circunstancias que nos relata, hermanos, Lucas, y eventos, hermanos, que están comprobados por la historia. Comienza diciendo que en aquellos días se promulga un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Históricamente, hermanos, tenemos un registro de un empadronamiento. En el año 700, no recuerdo exactamente la fecha, pero ahorita les digo. Siendo Cirenio, dice, gobernador de Siria. Los que han investigado y los que han buscado la información, hermanos, corroboran precisamente estas fechas. Cirenio fue gobernador de Siria en 2 ocasiones. Hay registros, hay datos y está comprobado todo lo que Lucas dice. Pero déjenme decirle una cosa, hermanos. En estas fechas, en la región de Jerusalén y sus alrededores, el invierno, hermanos, es un invierno intenso. Comienzan las lluvias, hay un frío tremendo, llega a nevar. Ahora imagínense, ¿qué emperador, hermanos, va a mandar a su gente a realizar un viaje? Porque el empadronamiento tenía que ser un censo, tenían que ir las personas hasta su lugar de nacimiento. Tenían que ir hasta su lugar donde ellos habían nacido para poderse empadronar. Sería casi imposible, hermanos, emprender un viaje así, en esas circunstancias, en esas condiciones. Además,
Dice la Escritura que los pastores, hermanos, estaban en la región velando y guardando las vigilias sobre sus rebaños. Sabemos, hermanos, que en esos tiempos no los pastores no podían estar en campo abierto, hermanos, por la naturaleza, el frío y la lluvia. No podrían estar ellos. Pero vemos aquí, hermanos, al ángel anunciándoles a los pastores, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo había nacido, y ellos dicen que estaban velando, hermanos, sobre sus rebaños. Versículo 15, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores le dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Entonces, la pregunta: ¿cuándo nació nuestro Señor Jesucristo si no es en estas fechas? No hay ningún problema, hermanos. Lo bueno es que nació. Lo importante es que Él nació. Pero si buscamos una fecha, podemos darnos cuenta, hermanos, primero que Él no fue en estas fechas, no fue en diciembre. Y no fue el 25 de diciembre, esa era una fiesta que se introdujo, hermanos, una fiesta pagana de idolatría y de paganismo solamente. Era imposible que Jesús naciera en estas fechas porque, por lo que ya acabamos de decir, hermanos. Mire, si leemos Esdras 10 y si leemos Cantares, nos vamos a dar cuenta. Porque en estos pasajes, Esdras 10, 9 al 13, no vamos a ir para no alargar el mensaje. Esdras 10, 9 al 13, lo pueden anotar y luego buscarlo ahí en su Biblia. Y Cantares 2, 11. Cuando hacemos los cálculos, estos pasajes nos enseñan precisamente, hermanos, de la inclemencia del tiempo que se presentaba en estas fechas, por lo cual no podría ser lo que Lucas nos está diciendo aquí. Entonces, cuando hacemos los cálculos, con las evidencias que tenemos aquí, hermanos, y evidencias sustentables, comprobadas, nos vamos a dar cuenta, hermanos, además, consultando otros escritores de los tiempos, contemporáneos, hermanos, de la época, como Orígenes o como Flavio Josefo, hermanos, un historiador judío. Ellos nos dan información y aún otros datos, hermanos, de otras personas, de otros escritores y del evangelista Lucas, hermanos, que nos proporciona en su evangelio. Vamos a darnos cuenta, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo debió haber nacido en el verano o a principios del otoño. Esto es alrededor del año 749 aproximadamente. En el año 749 o 748 antes de Cristo. Antes de Cristo. Estamos hablando, hermanos, 5 o 6 años antes. Por lo que nuestras fechas de nuestro calendario están errados por 5 o por 6 años de diferencia. Pero Jesucristo no nació en diciembre. Debió haber nacido en el verano o a principios del otoño. ¿Qué de las costumbres entonces que rodean a la Navidad, que los cristianos, hermanos, a veces nosotros adoptamos? ¿Deberíamos como creyentes adoptar las costumbres? En estas fechas, hermanos, no solo es la celebración del nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios, sino que tenemos un sinfín de cosas que rodean ese nacimiento, ¿no es cierto? Cuando estaba investigando, estaba leyendo, hermanos, y lo que vemos nosotros alrededor, ¿verdad? Yo me pregunto, hermanos, ¿por qué? ¿De dónde viene, por ejemplo? Hay tantas cosas, mire. La gente adorna con lucecitas y se ve bonito. Ponen un arbolito, ¿verdad? Lleno de adornos, de esferas, de muchas cosas, ¿verdad? Se compra sus gorritos rojos, ¿verdad? Todas esas cosas que rodean, hermanos, estas fechas, deberíamos nosotros los creyentes adoptarlas también, decorar nuestros hogares, usar vestimentas alusivas, creer en ese Santa Claus, ¿verdad? También. Deberíamos nosotros los creyentes. Todas estas cosas, hermanos, tienen sus orígenes en las costumbres paganas y algunas hasta oscuras.
No quiero meterme tanto en esto, pero se lo digo nada más para que usted tome su decisión. Mire, por ejemplo, el arbolito de Navidad. El arbolito, hermanos, viene de las costumbres celtas, de las tribus germánicas, específicamente, hermanos, de los druidas. Ellos, hermanos, tenían costumbres que iban a los bosques y buscaban un roble. Y ahí en los robles, donde algunos incluso llegaban a colgar las cabezas de sus enemigos. Esa festividad se introdujo al cristianismo. Y usted dice, pues no tiene nada de malo de todas maneras. Es más, hay iglesias, yo he visto iglesias, que ponen su arbolito ahí en el templo, hermanos. Yo batallo con estas cuestiones, porque cuando yo me enfrento, hermanos, a la realidad de la palabra, para empezar, no hay nada en la Biblia que me hable sobre esta cuestión. Y luego cuando veo estas cosas, hermanos, y conozco el trasfondo de dónde proviene, yo digo, entonces, ¿qué hago yo? ¿Sigo la corriente de este mundo? Si no lo hago, me dicen el Grinch, ¿verdad? Ya hasta mis hijas me dicen así. Hermanos, hay muchas otras cosas. Los romanos, por ejemplo, ellos ponían un abeto y lo adornaban con cerezas rojas. Los egipcios también tenían su arbolito. Hermanos, todas esas costumbres eran paganas. Por ejemplo, hermanos, el Santa Claus. Si estudiamos un poquito, investigamos, hermanos, nos vamos a dar cuenta, bueno, viene de San Nicolás, ¿verdad? Pero hay un trasfondo en esto, hermanos, que incluso podríamos seguir el rastro, ¿sabe hasta quién? Hasta un personaje que aparece en Génesis, llamado Nimrod. Hasta Nimrod, hermanos, llegaríamos, porque Nimrod era considerado como el principal de los dioses, hermanos, de la cultura babilónica. Y Nimrod, hermanos, tuvo un hijo llamado Tamuz, que supuestamente iba a resucitar en él. Y Tamuz era el dios del fuego, que era también conocido en otras culturas, hermanos, como Baal, como Moloch. ¿Y sabe qué se hacían con esos ídolos, hermanos? Con esos dioses se les ofrecían sacrificios. Niños vivos, hermanos. Se les ofrecía. La gente venía para sacrificar a sus hijos. Era como este Santa Claus también era conocido, hermanos, como el dios del fuego. En otras culturas como era llamado Vulcano. Y en otros Cronos. Y son los mismos, hermanos. Usted lo puede investigar ahora con la facilidad de las enciclopedias, de los libros, de las redes sociales. Usted puede investigar todo eso, hermanos. La información fluye más rápidamente. La pregunta es, ¿qué debemos celebrar entonces los creyentes? Si estas cosas están relacionadas, hermanos, con el paganismo, ¿qué podemos celebrar? ¿O qué debemos celebrar? ¿Saben qué deberíamos celebrar, hermanos? Vaya ahí, por favor, a Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. Los creyentes podemos celebrar. La Biblia no nos prohíbe, hermanos, tener fiestas. La Biblia no nos prohíbe sonreír, no nos prohíbe, hermanos, divertirnos. La Biblia nos enseña que debemos disfrutar de la vida, hermanos, de la vida abundante que Cristo nos dio. Pero debemos hacerlo, hermanos, dentro de la voluntad de Dios, con el orden correcto que Dios nos marca en su palabra. Dice ahí en San Juan capítulo 1, versículo 14, mire, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, dice, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Perdón, hermanos. Juan 1:14. Pero ya conocen el texto, ¿verdad? De memoria, lo hemos aprendido. Juan 1:14. Entonces, ¿qué debemos celebrar ahí, hermanos? Y aquel verbo fue hecho carne.
¿Qué debemos celebrar? Si tuviéramos una fiesta, hermanos, ¿qué deberíamos celebrar? Lo que deberíamos celebrar, hermanos, es la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Porque eso le permitió a Jesús dejar su gloria, hermanos, y nacer entre nosotros, habitar entre nosotros. Y esto, hermano, nos vino a traer la salvación, vida eterna para ti y para mí, salvación para el mundo entero. Esa es la celebración, esa es la verdadera Navidad, hermanos. La encarnación de nuestro Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 1, por favor, vaya ahí, el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 35. Lucas 1:35. Dice la palabra de Dios, hermanos, en ese pasaje. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El ángel, hermanos, aparece a María y el ángel le dice, no temas, porque Dios te ha elegido y el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra, vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el santo ser que nacerá en ti será llamado el Hijo de Dios. Hermanos, eso es precisamente lo que debemos nosotros celebrar, la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Pero también, hermanos, en Mateo 28. Mateo 28. Mateo 28, versículo 6. Si lo tienen, lean conmigo, hermanos, este pasaje, dice la Escritura. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved del lugar donde fue puesto el Señor. ¿Qué debemos celebrar aparte de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo en un cuerpo como el nuestro, hermanos? Es también la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección de Cristo, hermanos, porque sin la resurrección, dice el apóstol Pablo, somos los más dignos de conmiseración. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Tampoco nosotros vamos a resucitar y nada más nos estamos engañando, hermanos. Pero debemos celebrar su resurrección porque la palabra de Dios nos enseña que Cristo resucitó. Y Lucas 24, versículos 1, dice Lucas 24, versículos 1 al 6. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por este hecho, dice, perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Eso es precisamente, hermano, lo que debemos nosotros celebrar. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En 1 Corintios, capítulo 15, versículo 20, dice también ahí, hermanos, este pasaje, 1 Corintios 15, 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Debemos celebrar, hermanos, los creyentes, su encarnación, su resurrección, pero también, hermanos, la victoria que obtuvo al resucitar sobre la muerte y el pecado. Vaya a Romanos capítulo 6, por favor. La victoria de Cristo sobre la muerte y sobre el pecado. Romanos capítulo 6, versículos 9 al 11. Sabiendo que Cristo había resucitado de los muertos, dice aquí, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y Pablo dice en su carta a los Efesios que el mismo poder que actúa en nuestro Señor Jesucristo para levantarle, hermanos, de la sepultura, de entre los muertos y sentarle a su diestra, ese mismo poder, hermanos, va a actuar en nosotros.
Eso es precisamente lo que debemos celebrar. Dice el versículo 11, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, Cristo obtuvo victoria sobre la muerte y sobre el pecado. Y eso es digno, hermanos, de celebrarse. Porque si Cristo no hubiera tenido victoria, nosotros, ¿qué podemos hacer, hermanos? Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Condenados, separados, destituidos de la gloria de Dios. Pero gracias al Señor que Cristo resucitó, hermanos. Venció la muerte y venció el pecado. Ahora, ¿cuándo debemos celebrar, hermanos, su resurrección? ¿Cuándo debemos celebrar, hermanos, su encarnación? ¿Cuándo debemos celebrar, hermanos, su victoria sobre la muerte y el pecado? Vaya por favor ahí a Mateo una vez más. Mateo 28, otra vez, por favor. Dice la escritura ahí, hermanos, Mateo 28, versículo 1. Pasado el día de reposo. Esto es pasado el día de reposo, el sábado. Al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. ¿A qué venían? Venían a ungir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, pero cuando llegan ahí, hermanos, ¿qué encuentran? Encuentran un sepulcro vacío porque Cristo había resucitado. Y esto lo vemos también en cada uno de los evangelios. Marcos capítulo 16. En cada uno de los evangelios. Marcos capítulo 16, versículo 1. Hermanos, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Verso 2, y muy de mañana, el primer día de la semana, esto es el domingo, vinieron al sepulcro ya salido el sol. ¿Cuánto debemos entonces celebrar, hermanos, su resurrección, su encarnación y su victoria sobre el pecado y la muerte? Hermanos, cada domingo. Cada primer día de la semana, porque nuestro Señor Jesucristo obtuvo la victoria en ese primer día de la semana. Y así podemos ir a Juan y podemos ir a Lucas, hermanos, y nos dicen lo mismo. ¿Cuándo debemos hacerlo, hermanos? Cada vez que nos reunimos como iglesia. Cada vez que nos reunimos como iglesia. Si está ahí cerquita de Mateo, vaya al capítulo 18. Mateo 18:20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. El contexto del pasaje está hablando nuestro Señor Jesucristo de la iglesia. Está Jesucristo haciendo algunas exhortaciones, dando algunos consejos a los apóstoles que debían de aplicar, hermanos, en la congregación, esto es, en la iglesia. Así que él termina diciendo en el versículo 20, donde están 2 o 3 en mi nombre, es decir, congregados como iglesia, ahí estoy yo en medio de ellos. Cada vez que nos reunimos, hermanos, ya sea el primer día de la semana, ya sea entre semana o cualquier otro día, si nos reunimos como iglesia, hermanos, debemos aprovechar para nosotros, hermanos, celebrar su encarnación, su resurrección y su victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Dice ahí en otro pasaje más, Apocalipsis capítulo 1. Bueno, antes vaya a Efesios, ahorita llegamos a Apocalipsis. En Efesios capítulo 3, versículo 20, por favor, hermanos. Efesios 3:20. Dice la palabra de Dios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Dice, lea conmigo 21, a él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. ¿Dónde debemos, hermanos, honrar a nuestro Dios? En la iglesia. ¿Quién debe glorificar a Cristo, hermanos? La iglesia. Porque Cristo se presenta cuando nos congregamos aquí, hermanos.
Cuando nos reunimos como iglesia, Él está presente. Ahora sí vaya a Apocalipsis, por favor, capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, versículos 12 y versículo 13, por favor, hermanos. Dice la palabra de Dios, y me volví para ver. Juan está escribiendo y relatando los sucesos, hermanos, de la visión que obtuvo ahí en la isla de Patmos. Dice, y me volví para oír la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, se da la media vuelta. Dice, vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ahora, hermanos, usted ya sabe qué significa el candelero. ¿Qué era un candelero de oro? Si no lo sabe, ahí mismo dice en el versículo 15, versículo 16, perdón, dice, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo la llave de la muerte y del Hades. Escribe estas cosas que has visto. Y luego, y si las que son y las que han de ser, 3 cosas le ordena aquí. Y luego le dice, hermanos, le explica la visión, versículo 20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Y aquí está, las 7 estrellas que son, dice, los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros de oro que has visto son, ¿qué? Las 7 iglesias. Entonces, ¿qué era un candelero de oro, hermanos? Una iglesia. Una congregación en algún lugar específico, una iglesia local. Pero ¿quién estaba en medio de esos 7 candeleros, hermanos? Versículo 13, en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y luego nos describe, hermanos, cómo se veía físicamente nuestro Señor. Esto nos enseña, hermanos, que Cristo está presente cuando tú y yo nos reunimos con el propósito de glorificarle. Cuando nos reunimos como congregación, como iglesia, hermanos, para adorar a nuestro Señor, Cristo está presente. Él ha hecho esa promesa. Entonces ahí cuando debemos adorarle, hermanos. Debemos olvidar de nuestras preocupaciones y problemas en casa y debemos centrarnos, hermanos, en la adoración a nuestro Señor y cantar con toda sinceridad, hermanos, y con todo nuestro amor hacia nuestro Dios, porque Él está presente aquí. Y deberíamos evitar las distracciones y estar pensando y platicando y mandando mensajes y criticando y todo lo demás para estar centrados, hermanos, en nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él está presente y ahí es cuando nosotros debemos celebrar, hermanos. Cuando tomamos la cena del Señor, estamos participando de ese memorial, hermanos, en el cual recordamos su muerte, pero también su venida. Entonces, ¿por qué tenemos este culto el día de hoy? Porque debemos, como creyentes, hermanos, aprovechar todas las oportunidades para presentar el Evangelio. Yo no estoy en contra de hacer un culto, hermanos, navideño. Por el contrario. Creo que es una buena oportunidad de invitar y traer gente. Y de fortalecer, hermanos, a la iglesia con una actividad como esta. Y yo creo que todos hemos sido bendecidos ya con el coro, ¿no es cierto? No podemos aislarnos, hermanos, del mundo entero. En 1 Corintios, capítulo 5. 1 Corintios, capítulo 5.
Versículo 9 y 10. Dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Y luego explica Pablo y dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Porque es imposible, hermanos, tratar con gente así, ¿verdad? Lo que quiero decir, hermanos, usando este pasaje, es que estamos en un ambiente ya preparado por el mundo, por todo lo que nos rodea, hermanos. Aprovechemos este tiempo, prediquemos de Cristo, compartamos el mensaje, regalemos folletos. Si damos regalos, incluya un folleto ahí. Si no es cristiano, ¿a quién se lo da a usted? Si le gusta, ¿verdad?, ir por la calle y dar regalos a los niños, a la gente que lo necesita, incluye el mensaje del Evangelio ahí. Porque gastamos, hermanos, pero no gastamos para Cristo. Ahora más que nunca, hermanos, el mundo debe saber qué es la verdadera Navidad. Dice aquí en 2 Corintios, enseguida, 2 Corintios, capítulo 5, perdón, versículo 18. 2 Corintios 5, 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Cristo, hermanos, estaba, dice en el versículo 19, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Dios, por medio de su Hijo, hermanos, tratando de llegar a todos aquellos que estaban perdidos. Porque Marcos nos dice que Jesucristo no vino a buscar a los justos, sino a los pecadores. Él vino, hermanos, a buscar a los pecadores. Vino a reconciliar. ¿Qué debemos hacer nosotros, hermanos? No aislarnos de estas fechas. No aislarnos de estas fiestas. Por el contrario, creo que es que hay que aprovecharlas. Jesucristo decía, debemos ser, hermanos, sencillos como palomas, sí, pero también astutos como una serpiente. Y deberíamos hacer más todavía, ¿verdad? Una fiesta para el pueblo. Invitar a la gente y predicar el mensaje de salvación, hermanos. Eso es lo que tenemos que hacer. Dice el versículo 20, así que somos nosotros, todos ustedes y yo, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Vean lo que dice ahora Pablo. Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo, pero Cristo ya partió. Ahora Dios, a través de nosotros, hermanos, como embajadores, Él está tratando de alcanzar al mundo. Pero si tú no te prestas para ser usado por Dios, si tú no te prestas para evangelizar, contra te congregas, ¿verdad? ¿Cómo crees que el mundo va a conocer de Cristo y va a conocer lo que es la verdadera Navidad, hermanos? Tenemos nosotros que aprender que somos embajadores en este mundo. Dice Pablo, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Hermanos, vivimos en un mundo donde es difícil no ser contagiados por el ambiente que se genera por estas fechas. Pero como creyentes, ustedes y yo, hermanos, como hijos de Dios, debemos ser conscientes primero de lo que significa la Navidad. La debemos celebrar si queremos, pero no como el mundo la celebra. Y no con el propósito que el mundo la celebra. Porque debemos estar bien conscientes de lo que es, hermanos. Lo que significa la verdadera Navidad. Sin caer, hermanos, en el juego comercial ni el pagano. Sino aprovechar correctamente estas fechas para dar testimonio de la verdad. Eso es, hermanos, principalmente lo que quería compartir esta noche con ustedes. Yo creo que tenemos que aprender, hermanos, y ser más inteligentes que el mundo.
Vamos a orar.